Bueno, chicos, vamos a retomar aquí la clase y le doy paso a Nicolás Castiblanco, que va a ser nuestro ponente el día de hoy. Entonces, los dejo en sus capaces manos. Regálame un segundo que no sé si se está viendo. Sí, te vemos perfectamente. Y se escucha, por lo visto. Bueno, buena tarde para todos y todas. Mi nombre es Nicolás Cosiblanco. Yo soy abogado egresado de la Universidad San Buenaventura. Eh, ya Erly me confirma que se ve y que se escucha. Si en algún momento tienen algún inconveniente con el audio o cualquier cosa, nos hacen saber porque la verdad no soy muy diestro manejando estos sistemas y no, ni siquiera veo mi pantalla. ¿Listo? Pero la idea es trabajarle duramente a este curso de derechos humanos. Eso. El lunes, si mal no estoy, se empezó con la doctora Allison, una compañera y amiga muy... Por fallas técnicas, hoy va a entrar tardecito, pero la idea es que entre para que este debate se vuelva mucho más interesante y que ustedes también participen en general. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar con el temario que teníamos, pero pues no, tratemos de no ser tan apegados al temario, no tratemos de no ser tan exégetas, al igual que la anterior sesión. Ok, tratemos de no ser tan exégetas con el temario, sino de ser un poquito más conversado para que entendamos mejor qué es el derecho internacional humanitario, qué son los derechos humanos, cuál es su diferencia, y no volver eso un ladrillo o una clase de derecho. ¿Sí? Pero si es necesario que sepamos qué es el derecho internacional humanitario. Eso sí, a ley tenemos que marcar una diferencia, porque ya mucho hemos hablado de los derechos humanos. Les decía que los derechos humanos son esos derechos que son intrínsecos a la persona simplemente por el ser persona. Ya después hay nuevas teorías que nos respaldan que los derechos humanos van más allá de las personas, van a los objetos, van a las cosas, van a nuestros animales, van a nuestra fauna, van a nuestras selvas, porque adquieren esas calidades. Al darle las calidades de persona, bien sea como persona moral, sujeto de derechos, que esta puede ser incluso una empresa, o bien sea como persona natural, que es usted, que soy yo, que es su mamá, su tío, su abuela, todos vamos a tener una protección de derechos humanos, en cualquier tiempo. Pero llega y surge un pedacito, una pestañita que nos dice, venga, y listo, todos tenemos unos derechos humanos. ¿Qué hacemos cuando entramos en una guerra? Porque en una guerra lo último que se supone que van a respetar los derechos humanos. El primer derecho humano es la vida. Y en la guerra no nos dedicamos o no se dedica, lamentablemente, a dar flores y abrazos y a discutir en plenarias sobre sus posiciones distintas, sino que las guerras se dedican a matar personas. Lamentablemente nosotros hemos tenido que ver eso en Colombia muy fuertemente porque sufrimos una guerra interna por más de 50 años, aunque solo hasta el 2011 aceptamos que fue guerra interna. Eso. Antes decíamos que había un conflicto armado, pero que eso eran banditas delincuenciales, que esas guerrillas no podían ser sometidas al trato de beligerancias, que nunca había una opción de poder. En el 2011 cambiamos el tema. Hicimos, venga, no, cualquier ente armado en Colombia reconocido va a ser parte de esta estructura de guerra interna. Pero los que tengan la condición ideológica de la toma del poder, es decir, las guerrillas. Los paramilitares salen de taco porque los paramilitares quieren es mantener un status quo del Estado. Entonces, en el marco de una guerra tienen que haber bandos contrarios y los paramilitares lógicamente, no voy a entrar a una discusión formal. Ideológicamente, el paramilitarismo no está contrario al Estado. El paramilitarismo está para mantener el Estado, para estructurar el Estado, para desarrollar el Estado. ¿En contra de quiénes? En contra de aquellas guerrillas armadas que quieren derrocar al Estado por una vía, algunos de la teología de la liberación, otros marxistas-leninistas, pero que en últimas se
empeña en la destrucción del Estado o en la implantación de un nuevo Estado. Pero me desvío. El caso es que tenemos que hablar de qué son los derechos, el derecho internacional humanitario. El derecho internacional humanitario, pues, es esta división del derecho internacional público, adscrito a los derechos humanos, que dice, vamos a regular la guerra. ¿Por qué? Porque tenemos muchos problemas. Porque como humanidad descubrimos que la solución más fácil de resolver los problemas de territorio, resolver los problemas ideológicos, resolver los problemas que tenemos en infinidad de cosas son las armas. Pero lo que pasa es que a las armas no van las ideas ni los ideólogos. A las armas no van los presidentes, no van los reyes, no van los grandes senadores y congresistas. A las armas van los rasos y a los rasos los tenemos que proteger. Entonces, ¿cómo vamos a proteger? Hay muchas personas que dicen que Henry Dunant, el promotor y presidente del Club de los Cinco que forma la Cruz Roja, fue el gran altruista porque el hombre se inventó la primera camilla improvisada, la primera ambulancia improvisada, porque dijo, no, lo que pasa es que en los frentes de batalla lo que hay son heridos, a mí no me importa si son de este bando o si son de este bando, lo que hay es heridos y tenemos que ayudarlos. Y empiezan a desarrollar varias teorías. El Club de los Cinco empieza a decir, pues venga, ¿y por qué no tenemos organizaciones totalmente neutras? Y para ser neutros, ¿qué nos importa? ¿Mantener un Estado? No, no nos importa el Estado. ¿Mantener una estructura de guerra? No, no mantener una estructura de guerra. Lo único que nos importa es la vida y salvaguardarla en cuanto sea posible. Y nacen las estructuras como la Cruz Roja, como la Media Luna Roja, como el Rombo Rojo, incluso posteriormente estructuras como los cascos azules de la ONU, que están dentro de los conflictos armados, pero no están apoyando a ninguna de las posiciones de los conflictos armados. Son personas militares de todos los países adscritos a la Organización de Naciones Unidas que van a proteger terrenos neutros donde se desarrollan refugios, donde se desarrollan campos de refugiados, que no es lo mismo que el refugio per se, y cualquier punto de amnistía, de punto medio, de punto neutro, donde se puedan desarrollar. Pero el derecho internacional humanitario, ¿cuál es la diferencia? Dame un segundo, ya vamos para allá. El derecho internacional humanitario, quiero comenzar con un poquito de historia, va mucho más atrás de Henry Dunant. Y es que si bien vemos a los europeos como pioneros de eso, reconozcamos que al interior de Latinoamérica existe un macro proceso en los derechos, en el derecho internacional humanitario. ¿Listo? Diferencia clara, el derecho internacional humanitario es un derecho de guerra. Solamente funciona en la guerra, solamente funciona para proteger a los miembros de la guerra y a los civiles colaterales de la guerra. Y eso lo propuso Bolívar. Se lo propuso Bolívar a Pablo Morillo. Por allá en 1820, cuando estábamos en una guerra de independencia, Bolívar dijo, venga, Morillo, lo que pasa es que tanto usted como yo tenemos demasiados heridos y mis tropas son irregulares. Sus tropas tienen una instrucción militar. Yo tengo chusmas y guerrillas armadas y necesitamos sacar heridos, porque tanto usted se están cangrenando como nosotros estamos viendo morir a nuestra gente. Y lamentablemente el ejército realista y el ejército de independencia habían ambos bandos. Esto no es decir que los criollos solamente estaban acá en los de la independencia y las personas afrodescendientes estaban acá y los indígenas estaban acá, no, porque en el otro, el ejército realista, también habían personas de las comunidades negras, también habían criollos, también habían indígenas, incluso muy fuertes caciques que apoyaban al régimen español. Entonces, Pablo Morillo y Bolívar se sientan y dicen, bueno, saquemos un armístico, una estructura que no se veía desde siglos anteriores, donde los ejércitos decían, venga, no, ya somos los dos generales, usted me mató muchos, yo me maté muchos, permítame sacar a mis muertos y enterrarlos. No sé, y hago la referencia, si ustedes alguna vez se vieron una película que se llama Troya, ¿listo? En Troya, cuando están a punto de matar a Paris, si mal no estoy, que matan al hermano, no me acuerdo el nombre, el rey de Troya llega y le dice, paremos todo aquí, por favor, Menelao, permítame que yo entierre a mi ejército, a los que murieron hoy, a mi príncipe, y usted lleve a sus muertos. No va a haber una flecha que se lance, no va a haber una piedra que se lance, no va a haber una espada que se blanda, sino que usted va a
saque a sus muertos. Básicamente así es estructura el derecho internacional humanitario. Saque a sus muertos, generemos campos de distensión humanitaria donde aquí no se va a hacer ningún ilícito, donde aquí no se va a desarrollar una guerra, donde aquí no me importa cuál es su posición política, cuál es su posición armada, cuál es su posición frente al conflicto, simplemente démonos un espacio físico para ser humanos y hacer una tregua. Porque entendemos que el derecho internacional humanitario, o al menos su concepción que viene desde 1864, se pensó en eso. Ya venimos hablando de derechos humanos, pues esto es lo más humano que podemos hacer. Humanicemos la guerra. ¿Listo? Eso es el derecho internacional humanitario. De rasgos, sintetizando, es la humanización jurídica de la guerra. ¿Y por qué es jurídica? Porque pasa simplemente de los armísticos y de los tratados y de los pactos y de los ceses al fuego para empezar a ser codificados y estructurados. Tanto así que hoy le imponemos a cualquier estructura de Estado y a cualquier estructura, matémonos pasito, sí, Nelson, más o menos. Pero cuando hablaba de que es una estructura jurídica, me refería a que hoy le imponemos a cualquier persona en el mundo a respetar los pactos de la guerra. Y eso es importante entenderlo, ¿por qué? Porque no es la misma concepción que tenemos nosotros en Occidente de una guerra, y no es la misma concepción que tenemos nosotros como colombianos que hemos sido partícipes o hemos sufrido una guerra durante generaciones. Sus papás saben de la guerra, sus abuelos saben de la guerra, usted sabe de la guerra, futuramente sus hijos sabrán de la guerra. A las concepciones que puede tener un sueco, un libanés, un palestino que no ha podido permanecer en su tierra y terminan generándose franjas de derecho internacional humanitario para proteger mínimamente a una persona cuando el ejército israelí no lo permite. Pero pretendemos imponerle una estructura de derecho internacional humanitario a los palestinos, aunque no la respete Israel. ¿Por qué? Porque decimos, no, es que reconocemos a Palestina y lo reconocemos simplemente para estructurarlo acá. Pero como usted, Palestina, necesita que todo el mundo diga, sí, usted existe, entonces las personas que le dan reconocimiento acá, en este ente grande, que son las Naciones Unidas, son las mismas personas que terminan sofocándolo y adhiriéndolos a los protocolos. Y ahí es cuando se empiezan uno empieza a revisar dónde está este matémonos pasito que es. Y entendemos que codificado y jurídicamente lo empezamos a consentir en 1948 cuando se hace el primer pacto de Ginebra. ¿Qué pasa en 1948? Ya decimos, la Segunda Guerra Mundial mató a muchas personas, fue muy crudo, hicimos estructuras de guerra que no se habían utilizado nunca. En la Primera Guerra Mundial empleamos armas químicas, pero en la Segunda Guerra Mundial nos pasamos brutalmente de la estructuración de armas químicas y llegamos hasta armas atómicas. Y en 1948 dijimos, no, los nazis fueron lo peor, pero ojo, pues tampoco vamos a cometer lo de los nazis, pero solamente juzguemos al ejército del Tercer Reich, ¿listo? Porque pues tenemos son los rayos con ellos, ¿no? Acá, en esta estructura occidental, en esta estructura del eje, vamos a mantenernos el respeto y cualquier corte, cualquier estructura de violación. Entonces todos los países dijeron como que no, venga, pues la idea no es simplemente juzgar al que perdió la guerra, sino empezar a juzgarnos entre todos. Y vámonos a hacernos pasitos internacionalmente y mundialmente. Codifiquemos lo que estamos diciendo. Codifiquemos que no se pueden envenenar las aguas. Codifiquemos que no se pueden meter con los suministros. Que yo decirle a usted, como estamos en guerra, no le voy a dejar pasar este camión que va con comida y medicamentos, es un acto de lesa humanidad. Cométalo quien lo cometa. Y bajo las posiciones que quieran. Aquí, cuando estuvimos en el punto más crudo de la guerra interna, con la guerrilla de las FARC, con el ELN, con el EPL, con el Estado y con los paramilitares del lado del Estado, nos encontramos que no dejamos pasar ambulancias. Nos encontramos que no dejamos pasar al Caquetá, al Caquetá, al Chocó, a Nariño, no dejamos pasar alimentos, no dejamos pasar medicinas. Y eso generó, valga la cuña política,
que estructuras armadas empezaran a ser nación. Entonces, donde no está el Estado, están las guerrillas, están los beligerantes, o están los mismos paras, dándole a usted la comida, dándole a usted el medicamento, dándole a usted lo que necesita. Y se supone que internacionalmente nosotros firmamos un pacto que establecía que no podía pasar ese tipo de cosas, porque si no, el gobierno colombiano estaría cometiendo crímenes de lesa humanidad. El impedir ese tipo de pasos estaría cometiendo un atropello al derecho internacional humanitario. Pero como aquí en Colombia no había guerra, como aquí en Colombia había simplemente unas escaramuzas entre el ejército y algunos grupos, y eso es uno de los principales puntos en los cuales se basó las negociaciones de paz con la antigua guerrilla de las FARC. Ya reconozcámonos, porque eso es el derecho humanitario. Reconozcámonos como iguales para tratarnos como iguales, porque ambos estamos armados y ambos buscamos un mismo objetivo. Yo lo mato a usted, usted me mata a mí, pero ambos vamos por un poder. Es lo único que busca la guerra. Y el derecho internacional humanitario lo que le dice a ustedes, pues sí, yo no le puedo quitar eso, pero por lo menos vamos a hacernos pasitos. O sea, no es posible que X guerrilla vaya y por volar un heleoducto termine infectando ¿cómo se llama lo que usa la fiscalía para matar? De cianuro, las aguas de una laguna, donde se abastecen muchas personas. Pero tampoco es posible que el ejército colombiano lance bombas racimo para matar a una persona en un campamento y las esquirlas de las bombas racimo terminen cayendo en la población civil que nada tiene que hacer. Es imposible que para la toma de la Gabarra el ejército colombiano permita más de 4 camiones desde acá, desde el Cauca, hasta norte de Santander, lleno de paramilitares, para retomar unas estructuras que tenía las FARC, simplemente por un dominio de poder. Qué pena con ustedes. Ok, ya. Y por eso es que es la necesidad de reconocernos como iguales en la guerra. Y eso también lo traen el derecho internacional humanitario de muchas maneras. No implícito, no explícito, pero sí implícito. ¿Por qué? Porque el derecho internacional humanitario lo primero que le dice a usted es, entre las posiciones beligerantes van a haber estas estructuras. Y de entrada le quita a usted cualquier persona que no tenga la condición de beligerancia. Y cualquier persona que no tenga la condición de beligerancia es usted, antes del 2011, levantándose en armas a favor de cualquier ideal político, yéndose a un monte a favor de cualquier camuflaje. No, es que yo defiendo al Estado. Pero después del 2011, ahora sí, todas esas personas adquieren el nombre de combatientes. Regulares o irregulares no me importa, pero son combatientes. Y a partir de que son combatientes, tienen derechos. Y no solamente los derechos humanos, porque es que sin necesidad de ser combatientes ya eran humanos, ya tenían derechos humanos. A partir de que son combatientes, tienen derecho internacional humanitario. Es decir, que a partir del 2011 es el único momento en el que jurídicamente el Estado colombiano estaría, entre comillas, obligado a cesar las aspersiones, a cesar las bombas racimo. Y me detengo un segundo en las aspersiones, ¿por qué? Ahora último teníamos la discusión de por qué se estaban desarrollando nuevos cultivos de hoja de coca. Pero es que las aspersiones no solamente se usaban para erradicar la coca, como mecanismo de financiamiento de la guerra, no solamente funcionó para eso. Las aspersiones con glifosato también funcionaron para envenenar las aguas colombianas, como mecanismo de guerra sucia. Porque usted no puede estar ni en la montaña, ni en la ciudad, ni en cualquier parte con agua contaminada. Los obliga a moverse de ahí. Y al yo mover a mi contrario, es más fácil atacarlo. Y eso es una estructura que se llama guerra sucia. Que después los protocolos de 1977 y el protocolo de 2005 empezó a codificar y a decir, no, venga, o sea, no es solamente decirle a los ejércitos del mundo, por favor tengan la mínima de decencia al momento de enfrentarse con su igual, porque es que quiera o no, es su igual, sino que tuvo que venir a decir, como yo no codifiqué en el 48, ni en el 77 primer protocolo, todas las medidas, porque no sabía qué otras medidas existían para la guerra, pues ahorita me toca empezar a codificar todo.
Y eso es una discusión que se tiene en plenaria de la ONU en el 2005, cuando sacan el tercer protocolo de Ginebra, la anexión del tercer protocolo, dicen es imposible, es irreal que tengamos que sacar anexiones a los protocolos para decirles a ustedes, ese nuevo juguete que encontraron, por favor no lo usen como arma. Y eso es lo que hacen los protocolos de Ginebra. Y eso es lo que hace el derecho internacional humanitario. Decirle, los juguetes que ustedes encontraron allá en Medio Oriente, los juguetes que ustedes desarrollaron por allá en un claustro estadounidense, o ruso, o chino, por favor no lo usen. Por favor, alguien deje de venderle ojivas nucleares a Corea del Norte, a Irak, a Irán, a Siria. Regulen el mercado negro implícitamente, de alguna manera, porque es que el mercado negro no se puede suministrar si no es por las grandes estructuras y las macropotencias nucleares. A India. Es que se está rearmando nuclearmente horrible. Y por más de que el protocolo de Ginebra, los convenios de Ginebra y los protocolos adicionales le dicen no usen armas nucleares, tuvieron que empezar a sacar nuevos pactos, nuevas estructuras de derechos humanos. Tuvieron que empezar a decirle, venga, el protocolo de Ginebra que usted firmó, Estados Unidos, Rusia, China, les dice que no usen guerra nuclear. Ah, no, qué pena, Naciones Unidas, lo que pasa es que yo no estoy usando guerra nuclear. Yo estoy desarrollando es energía nuclear, que es distinto. ¿Y para qué compro las ojivas? ¿Para mantener reactores limpios? Entonces nacen nuevos pactos que dicen desarme nuclear. Hay dos posturas, qué pena, dos posturas frente a esos tratados. Estamos quienes nos argumentamos que eso entra dentro del derecho internacional humanitario. Aunque sean convencionales, aunque sean multilaterales y no globales, estas estructuras están dentro del derecho internacional humanitario. O incluso, aunque sean convenciones privadas de los países, como el acuerdo de paz en La Habana entre la guerrilla de las FARC y el gobierno colombiano. Para mí y para algunos otros catedráticos, un día pretendemos llegar allá, y doctrinantes del derecho, eso sigue siendo parte del derecho internacional humanitario. Porque bien sea a macro o a micro aspecto, le está regulando usted la guerra. Mientras que hay otras personas, igualmente posiciones muy respetables y catedráticos infinitamente respetables en su estructura legal, que dicen, no, yo solamente puedo entrar dentro del marco del derecho internacional humanitario, lo que son los protocolos de Ginebra y la Corte Penal Internacional. Y fuera de ahí, pare de contar. Protocolo de Roma, que me dice cómo vamos a responder jurídicamente ante una Corte Penal Internacional por los crímenes que haya cometido una persona, porque aquí ya no va a juzgar a todo el Estado. Y los convenios de Ginebra con sus protocolos adicionales que me dicen más o menos cuáles son las reglas que puedo tener. Pero saquemos de la lista y saquemos del costal el desarme nuclear. Saquemos del costal el desarme químico. Saquemos del costal el napal. Saquemos del costal cualquier otro tipo de relación que a ustedes se les pueda ocurrir. ¿Listo? Y es irrisorio pretender que algunas personas, lamentablemente, y pues yo no soy químico, yo no soy médico, pero tampoco creo que esta nueva pandemia haya sido como una estructura de una nueva arma química. ¿Listo? Pero hay quienes sí. Y a quienes sí toca respetarlos. Y toca decirles, tiene toda la razón, por favor no usemos cualquier derivado del COVID-19, de este nuevo coronavirus creo que se llama, para hacer un arma química. Esas son las estructuras del derecho humano. Qué pena. Discúlpenme ustedes, yo voy a bajar el volumen a esto porque se me va la... Porfa, te voy a pedir un gran favor a los hosts del conversatorio, que cualquier cosa que me tengan para decir, porfa, la hagan por el chat y yo me despego de esto totalmente. Entonces, quiero saber qué es el napal. El napal es una, venga, si no estoy mal, y me puedo equivocar, y creo que hay muchos compañeros que me pueden desarrollar mala idea, pero el napal, si mal no estoy, es una bomba que se usó química
pero no recuerdo cuándo y dónde se usó. Se usó en la guerra de Vietnam, también se le conoce como gas mostaza, y sí, es el que nace luego de el uso del gas mostaza en la Primera y la Segunda Guerra Mundial y se perfecciona para la guerra de Vietnam, y es un químico que básicamente deshace todo cuerpo orgánico que toca. Entonces, lo que pasaba cuando se tiraba sobre todo en Vietnam, era que acababa con las poblaciones y no solamente con las personas. Está la icónica foto de la guerra de Vietnam de la chica corriendo desnuda porque el napalm le ha quemado la ropa, sino que destruye los campos de cultivo y impide que esos mismos campos sigan fértiles. Entonces, la prohibición se da no solamente por el riesgo que es para la vida humana, sino el riesgo que conlleva a largo plazo a los ecosistemas y pues, a mantener la alimentación de los territorios a los que afecta. Además, el Napal no se apaga con agua. Bueno, muchísimas gracias por la participación del Napal. Créanme que no tenían en la memoria exactamente qué era. Sabía que era un agente químico, pero no me acordaba cuándo se había utilizado. Hasta aquí, yo quiero saber si he tratado de ser claro o si he logrado ser claro en qué es el derecho internacional humanitario. No sé si participan o si aquí se puede levantar la mano o cómo se modula, pero me gustaría por lo menos leerla a dos o escuchar a dos personas que me digan si has tratado de ser claro o si se ha logrado entender qué es el derecho internacional humanitario y cuál es la mínima diferencia que existe entre los derechos humanos. Hola Luis. Qué pena. La pantalla dice Luis, es el computador de mi hermano. Mi nombre es Nicolás Castiblanco. Nicolás, qué pena. Pues yo creo que sí lo has tratado de dejar claro. Pues yo voy a decir como lo que yo he entendido, a ver si he entendido bien y si no, pues tú me corriges. Según lo que pues, nos has hablado, se trata de inmediar las guerras en donde se respeten cada una de las posiciones y hacer pues que la guerra no sea como tan cruda, pues o sea, que sea un poquito más humana, por lo menos lo que habla sobre los muertos. Y pues se trata diría como de eso, de que como que en el mundo haya como algún acuerdo como para las guerras y que no sea tan fuerte. Y creo que la diferencia de los derechos humanos es que pues que en la guerra pues se vulneran pues, los derechos humanos, ¿no? Entonces yo creo que ahí radica, como pienso yo, la diferencia. No sé si estoy entendiendo bien. Sí, sí, estás entendiendo bien. O sea, lo que busca el derecho internacional humanitario es humanizar la guerra, es evitar el sadismo de la guerra en su máximo esplendor, y la gran diferencia son los tiempos de aplicación. Derecho internacional humanitario es desde que usted nace hasta que usted muere, e incluso más allá. El derecho internacional humanitario es únicamente cuando estamos en el campo de batalla o estamos bien dentro de una estructura de batalla. ¿Alguien más? Gracias, Margin Juliet. Perdón, yo quiero preguntar algo. Estás preguntando en sí cuál es la diferencia entre lo que es el derecho internacional humanitario y lo que hoy conocemos como derechos humanos. Sí, o sea, sí he tratado de ser claro lo que se ha tratado de desarrollar. ¿Qué es esto? Pues sí, en sí, pues yo lo entiendo de esta forma, que el derecho internacional humanitario lo que quiere o se rige pues por medio como de un conjunto de normas o donde se ven
límites, o sea, la intención es limitar los efectos de los conflictos armados, en donde se protegen pues a las personas que no participan o que ya no participan también de esos mismos combates. Eso es lo que más o menos entendí que lo dijiste, pues históricamente lo desarrollaste, y que el mismo pues se relaciona con los derechos humanos, que ya los habíamos visto en la clase anterior más o menos. Vale, solamente una pequeña precisión, Paula. El derecho internacional humanitario no está 100% diseñado para los civiles y los colaterales. El derecho internacional humanitario busca una protección máxima de los colaterales, pero también está desarrollado para las personas que están en medio del escenario de guerra. ¿Listo? Porque tendemos a pensar que el derecho internacional humanitario solamente es para proteger que no hayan daños colaterales y ustedes que están en la guerra síganse matando como quieran. No, o sea, va a aplicar para todos, pero solamente en esta estructura de espacio. Alejandra dice, el derecho internacional es el que limita y trata que no hayan acciones de guerra desproporcionadas. Los derechos humanos son los derechos que todos tenemos por ser humanos, no dependen de tiempo, ni espacio, ni condición humana que sean aplicados. Perfecto. Y Lady Huelga, qué pena. Una pregunta, cuando dices que estamos dentro de una guerra interna, ¿es porque desde el 2011 comenzó con los acuerdos de paz, antes de la fecha se reconocían? No, ven, no es porque hayamos empezado, y para todos, nos preguntan si hablar de una guerra interna es porque en 2011 Colombia empezó los acuerdos de paz y que antes de esa fecha solo se reconocía un conflicto armado. No, antes del 2011 no se reconocía conflicto armado, porque es que el reconocimiento del conflicto interno armado se da en el acto legislativo, creo que es 007 del 2011, en el que dicen, miren, aquí hay entes de conflicto, aquí hay estructuras de poder que se están peleando la estructura del Estado. A partir de este momento, le reconocemos como Estado colombiano, y eso lo hace un 4 de agosto, si mal no estoy, el presidente de ese entonces, Juan Manuel Santos. Dice, a partir de este momento, las guerrillas ocupan la posición de beligerancia. A partir de ese momento del 2011 es que ocupan la estructura de beligerancia. Cuando les damos esta opción, cuando les damos esta categoría, perdón, de beligerante, es que empezamos a hablar de conflicto interno armado. Antes no lo hablábamos. Antes para el mundo, Colombia estaba en un conflicto interno armado. Pero para la estructura jurídica, para que el mundo dijera, apliquen los derechos internacionales humanitarios, la estructura de derecho internacional humanitario, pídame cascos azules si los necesita, pida una misión de la ONU, pida una misión de la Cruz Roja. No, no, porque Colombia estuvo renuente a decir, aquí no hay conflicto interno armado, aquí nadie se quiere tomar el poder, aquí hay discusiones de posiciones, pero no hay conflicto interno armado. Por eso es que hago la diferencia de en qué momento Colombia empieza a tener una aplicación del derecho internacional humanitario, que es a partir del 2011. Lo que pasa es que la jugada siempre fue buena, porque reconocimos estado de beligerancia a los que estaban en la mesa. Y a los demás grupos, como el ELN, todavía no le reconocemos estado de beligerancia. Hemos tenido negociaciones para darles calidad de beligerantes, pero hasta ahora el ELN sigue siendo una estructura al margen de la ley que no tiene la calidad de beligerante y, por tanto, en la estructura legal no tiene una vocación de toma del poder. Y por eso no estamos en conflicto interno armado, porque el conflicto interno armado lo reconocemos en el 2011 y lo cerramos en el 2016. Hasta ahí. Listo. Solamente, antes de continuar, darle la bienvenida a Alison. Si me estás escuchando, la verdad, bienvenida. Yo esperaba verte a ti muchas veces en esta charla, en ese tipo de charlas, pero en este momento nos toca reemplazarnos. Espero que sí, que participe más rato. Listo. Ya entendimos, o bueno, ya explicamos qué es el derecho internacional humanitario, ya explicamos cuál es la diferencia entre los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Tratamos de esgrimir cuando surgen los dos. Los derechos humanos lo esgrimieron hace 8 días, perdón, el lunes, con Alison. El derecho internacional humanitario decimos que está creado
formalmente, perdón, a partir del 1948 con los protocolos de Ginebra y posteriormente sus anexidades. Para mí, el derecho internacional humanitario va mucho más atrás y tenemos que reconocerlo por lo menos desde 1820 en América Latina. Ahora volvemos a la estructura de la clase y entramos con la característica de las generaciones de los derechos humanos. ¿Listo? ¿Por qué? Porque durante muchísimo tiempo hemos creído que los derechos humanos son porque son y se crearon porque somos humanos. Igual que el derecho internacional humanitario, son cosas que nacieron de la nada, son cosas que se fueron desarrollando y algunos críticos políticos en Ginebra, en Suiza, en Suecia, en cualquier país escandinavo europeo, tal vez pueda ser cierto porque las codificaciones se dan allá, pero realmente no es así. Realmente la estructura de la creación de los derechos o del Nico, qué pena, te interrumpo, se te está cortando un poco la conexión, entonces podrías volver a retomar desde un poquito atrás tu idea. Desde un poquito atrás, más o menos, ¿cuándo atrás? ¿Desde buenas tardes? No, desde 2 minutos atrás. Las características y las generaciones de los derechos humanos. Exacto. Listo, perfecto. Sí, desde ese momento, Nico. El saludo quedó plenamente bien hecho. Se corta la señal. Es que no sé por qué y qué pena. No tengo. Esos audífonos me han estado tratando de sacar la mano. Espérenme, yo trato de cambiar a otros que se supone que son más buenos. Se supone que ahí se escucha mejor. Sí, perfecto. Entonces estábamos en la caracterización y la generación y las generaciones de los derechos humanos. Volvemos a la postura de los distintos tutores, de los distintos doctrinantes del derecho. Por el momento, esperemos que sea por más tiempo. ¿Por qué? Porque hay personas, grandes filósofos, grandes académicos y grandes juristas que dicen: Nicolás, curso, ustedes no pueden desestructurarse, no pueden empezar a pensar fuera de primera, segunda y tercera generación de los derechos humanos. Y esto, hay quienes dicen, es histórico, porque solamente es a partir del reconocimiento. Hay quienes dicen, es estructural y de fondo, porque los gobiernos están llamados al reconocimiento de la primera generación constitucionalmente, reconocimiento de la segunda generación consuetudinariamente o ordinariamente, y el reconocimiento de la tercera generación vía acciones de tutela, de habeas, de grupo, colectivas, y empezamos a decir cómo jurídicamente vamos a catalogar eso. Si ustedes van a una clase de derecho constitucional o de derechos humanos, empezamos a hablar de eso. No, que los derechos de primera generación son los civiles y políticos que buscan defender la libertad. Que los derechos de segunda generación son los derechos económicos, sociales y culturales que buscan mantener una igualdad. Y que los derechos de tercera generación son los de justicia y solidaridad que buscan estructurar un sistema solidario entre todos los pueblos. Y entonces vamos a empezar a hablar de cuándo es el Estado liberal, de cuándo es el Estado liberal de derecho y cuáles son las nuevas nacionalidades modernas. Y no. Resulta que los derechos humanos, al ser intrínsecos al ser humano, no nacen con la codificación positiva de las estructuras del derecho,
Los derechos humanos nacen en el momento en que salieron las personas en el mundo. Aun cuando no sabían hablar, aun cuando no sabían leer, cuando no sabían codificar sus estructuras de conocimiento, ya tenían derechos humanos, porque existían máximas categóricas mucho antes de que se hablara del tema. Existían principios universales que todos decíamos existen, no sé cómo, no me pregunte por qué, llámelo Dios, llámelo naturaleza, llámelo karma, llámelo como lo llame, pero ahí está. Y se tiene que proteger estos mínimos. Y empezamos a decir que las caracterizaciones de los derechos civiles y políticos que limitan las acciones de poder, es decir, en una estructura social, todos tienen derecho a ser parte de esa estructura social. Todos tienen derecho a hablar en la estructura social. Y dicen, no, es que eso vino a funcionar por allá en el siglo XVIII, XIX, donde las monarquías empiezan a caerse o a volverse constitucionales, o nace el primer esquema del derecho del Estado liberal. Pero no. O sea, yo soy un defensor de que no nacen ahí. Miren, si ustedes están en una clase de derechos humanos, bien sea en una carrera jurídica o en una carrera con acepción humanista, encontramos que le dicen, bueno, vamos a hablar de la ley Hammurabi, vamos a hablar de la carta de Mandén, si mal no estoy, vamos a hablar del Sudanita Keita, vamos a hablar de cómo el Medio Oriente fue el gran precursor de los derechos humanos, cómo acá desde antaño y en los reinos de África también, cómo todas esas estructuras decían, la vida se tiene que defender. Y dentro de mi reino, la vida de un súbdito vale igual que la vida de una persona de la corte. E incluso algunos como la Carta de Mandén del Imperio Malí de 1235 se atrevió a decir, la vida del rey vale lo mismo que la vida del menor pordiosero enfrente de la muralla, siempre y cuando sea de la estructura del Estado. ¿Listo? Que nos recuerda lo que pasaba en Roma. En la estructura romana se empieza a expandir por todo el mundo y los derechos los tienen los romanos, los que son ciudadanos. Entonces, la meca era yo ser ciudadano romano, aunque fuera galo, aunque fuera inglés, aunque fuera español, aunque fuera de donde fuera, que se me reconociera la ciudadanía romana para yo poder tener acceso a esos derechos que se transformaban en simplemente libertades, en yo poder decir, en yo poder ejecutar, en yo poder mencionar el nombre de uno del Parlamento y decir, estoy en contra de lo que dijo Gallo Claudio XV, o no me parece la manera en que juzgaron a Máximo X Meridio. Eso solamente lo podía hacer el ciudadano romano. Eso solamente lo podía hacer el personal en Malí que estuviera dentro de la estructura del reino, porque cualquier otra persona iba a ser decapitada, sin importar quién sea. Pero los derechos humanos, o la estructura de derechos humanos que se pensaban esas personas, es decir, no, si usted es ciudadano puede hacerlo. Si usted puede hacer y deshacer dentro del Estado. Lo único, simplemente no busque derrocar al Estado, porque aquí estamos hablando de imperios. Pero el resto usted tenga su ciudadanía para ser persona. Y ahí es donde empieza la destrucción de la estructura de derecho o de la creación de los derechos humanos dentro de la historia. ¿Por qué? Porque es que no podemos decir simplemente que la construcción del pacto de derechos civiles y políticos es la creación de los derechos de primera generación. No podemos decir que por allá en el siglo XVIII, cuando se hace esto, con la idea de limitar el poder de los imperios para garantizar la participación política de las colonias dentro de la estructura monárquica, es donde se reconoce el derecho al voto, a la vida, a la libertad, a la propiedad. No, porque es que eso ya existía mucho antes. Y muchísimo antes ya se habían pensado el derecho de la mujer. Y esto no es una estructura que se desarrolla dentro de los derechos humanos.
es una estructura que se desarrolla dentro de la sociedad. Lo que pasa es que los abogados, y más cuando los abogados asumen el poder, tendemos a querer positivizar todo. Eso. Y entiéndase positivizar no en el aspecto de ser positivo en la vida, sino en escribir todo. Eso. Porque lo que no está escrito no es ley. Porque la prueba tiene que ser escrita. Porque es que usted me lo escribió aquí y aquí se sustenta su firma y por eso tenemos que autenticarla. No. O sea, la verdad yo los invito a destruir esta idea de primera, segunda y tercera generación simplemente por la codificación del derecho. Para entenderlo, obviamente, lo vamos a explicar. Lo voy a plantear como lo plantea la academia. Pero los invito a ir más allá. Los invito en serio a repensarse esta máquina de los derechos humanos. Eso sin tanto preámbulo. Entonces encontramos que los derechos de primera generación son los que nacen entre el siglo XVIII y el siglo XIX, que se caracterizan por ser civiles y políticos. Si usted toma una constitución del 91, la que tenga a la mano, puede ser marca Momo, marca Legis, pasta negra, pasta de cartulina, va a encontrar que después del preámbulo, que es vinculante, después de la estructura del Estado, en el que marca los principios, en el que marca los valores, empezamos a tener cerca de 43, o hasta el artículo 43 de la Constitución, empezamos, qué pena con ustedes, empezamos a hablar de las libertades que tiene la persona. Entonces, por allá en el artículo 23, decimos que las personas son libres de presentar peticiones al Estado. Es decir, yo tengo la posibilidad de hablar con mi Estado. Por allá en el artículo 13, si mal no estoy, empezamos a hablar de que nadie está obligado a ser desaparecido y que se les tiene que respetar la vida. Y empezamos a hablar de infinidad de derechos que se traducen simplemente en libertades. Nosotros, dentro de nuestra estructura constitucional, decidimos dejarlo plasmado. ¿Listo? Recordando a Jaime Garzón, cuando él hablaba respecto de una traducción que se le dio a un pueblo indígena en la Constitución Política del 91. Qué pena con ustedes. Marx, por favor, silencio. Hablaba que cuando se hacía la traducción, le queríamos decir al pueblo indígena que un artículo de la Constitución era: nadie está sometido o nadie puede ser sometido a desaparición y se les tiene que respetar la vida. No recuerdo cómo reza el artículo, pero sí recuerdo que Jaime Garzón decía: no, mire, este pueblo indígena dijo algo como: nadie puede llevar por encima de su corazón a nadie. Eso es la codificación máxima de las libertades civiles y las libertades políticas. ¿Listo? Nuestros pueblos indígenas lo entendieron como: hermano, pues sea persona con el resto de personas. Nosotros constitucionalmente requerimos decir que tenemos el derecho a estar vivos. El derecho internacional, el pacto de los derechos civiles y políticos, le dijo a todo el mundo: oigan, es que todas las personas tienen derecho a estar vivas. Es que respetemos eso. ¿Por qué? Porque necesitamos volverlo una norma positiva. Pero ustedes se pueden... O sea, no lo tenemos. No. Omita la norma. Quédese incluso solamente con la acepción religiosa, sin importar qué profesión. Porque es que todas las religiones van a lo mismo. Respete la vida. Viva y deje vivir. Esos son los derechos de primera generación, civiles y políticos. Sea Estado, o sea natural, o sea moral, deje vivir. Somos la Constitución más explícita porque si no está plasmado en el papel supuestamente no existe. ¿Verdad, Alex? Es eso, y ese es el problema más grande que tiene la estructura jurídica, no solo colombiana, sino llévelo usted latinoamericana para no ir tan lejos. Si usted mira la Constitución de México es algo que no se ha reformado. Póngalo ustedes de 1850 a 40, que creo que es donde nace esta Constitución, incluso puede ser más antes, pero no se ha reformado.
enmiendas, 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 y de una constitución así, espero que se vea, ha terminado una constitución así. Porque empezamos a decir, no, es que todo lo tenemos que estructurar, todo lo tenemos que plantear, y eso es lo que planteaba los derechos civiles y políticos. Es decir, marquemos una media, una mínima para los estados, y vengan acá a las Naciones Unidas y por favor firmen, reconozcan que ustedes se están sometiendo a esto, y llévenlo a sus estados. Hay estados del common law que dicen, pues yo no necesito hacer tan extensas mis codificaciones. Planteémonos simplemente un bloque de constitucionalidad y todo aquello que se firme dentro de la estructura de los derechos humanos y dentro de la estructura del marco internacional, entiéndase como norma nacional. Y vuelven los colombianos a decir, sí, pues reconozcamos el bloque de constitucionalidad para todo lo que tenga que ver con derechos humanos. Pero, por favor, mantengamos un orden parlamentario y lo que firme el Ejecutivo, que pase por el Legislativo para ver si una vez firmado y ya entrando en rigor, le tenemos que hacer modificaciones, acepciones, salvedades para ver cómo aplicar en nuestro país, porque es que después nos toca sacar una norma reglamentaria y eso es muy duro. Y una vez que yo ya lo saque, entonces que venga el esquema judicial por medio de la Corte Constitucional a decirme si es constitucional o no, a decirme si eso que trataba de respetar internacionalmente los derechos humanos puede ser reconocido como norma en Colombia. Hay algunas personas que han decidido llamar a esto tramitología y me parece una palabra horrorosa. Eso, la verdad es loísima, pero es muy cierta, porque a eso fue lo que nos dedicamos con la codificación, incluso con la Carta del 91, que es hermosa. Nos dedicamos simplemente a decir que los de primera generación se volvieran de pura tramitología. Porque usted tiene derecho a la vida. Y la Corte Constitucional le dijo que el derecho a la salud termina siendo un derecho de primera generación, un derecho constitucional y un derecho humano por conexidad con el derecho a la vida. Y en muchas ocasiones termina siendo totalmente independiente. Eso significa que usted cualquier IPS en el país lo tiene que atender de lo que quiera. Que lo que llamaron los paseos de la muerte no debería existir. Que cuando usted está con un cáncer, que cuando usted está con una gripa o la enfermedad que tenga, usted tiene que ser atendido. Se corta la señal. Dios. No sé, será tratar de hablar un poco más pausado para que no se corte, porque no sé qué más hacer. Qué pena con ustedes. Me cortaste la inspiración, Ala. Pienso que la reforma política del 91 corresponde a un momento histórico donde la presión por los eventos de guerra nos conllevó a ello. Ahora cada artículo debe ser reglamentado. Si no me equivoco, para poder ser ejecutado, ahora los derechos por conexidad son altamente cuestionados a la hora de ser reclamados. Repite lo que dije desde hace 4 minutos. Créeme que no sé qué dije hace 4 minutos. Estábamos hablando de que terminamos siendo muy tramitólogos, que la palabra es loísima, pero básicamente es lo que decía el compañero Robert con el comentario que hizo. Tratamos de construir una carta política muy bonita que reconociera principalmente, y es que no hemos salido de los derechos de primera generación, ¿listo? Porque la carta política, en sus primeros 43 artículos, lo que trata es de reconocerle a todo el mundo unos derechos mínimos, derechos de primera generación. Y tratamos de dejarlo muy claro. ¿Por qué? Porque el pacto no es tan claro. El que yo le diga usted tiene derecho a la vida no es tan claro. Porque a la vida, ¿qué es? A la vida es a la salud, porque sin salud, ¿cómo tengo vida? A la vida, ¿qué es? A la vida es al trabajo, porque pues, ¿cómo desarrollo mi vida? A la vida es a la libertad de expresión, a que no me maten por ser mujer, a que no me maten por ser negro, a que no me maten por ser indígena. Eso es derecho a la vida. Pero a una vida que, a una vida digna, a una vida como, a una vida con libertades políticas, con libertades económicas, con libertades de justicia, con igualdades.
a una vida cómoda. Y llega el problema de los derechos constitucionales. Son derechos humanos por conexidad. Y es todo esto que hablamos que termina siendo necesario para vivir, debe entrar a ser respetado como derechos de primera generación, que tienen mayor importancia porque están dentro de los primeros 43 artículos de la Constitución, porque es lo único que yo puedo entrar a luchar vía acción de tutela. Del resto, vaya, busque una acción de grupo, vaya, busque una acción colectiva, vaya, busque una acción de reparación, una nulidad y restablecimiento de derecho, cualquier otro mecanismo que se va a demorar. Pero si yo puedo vincular cualquier cosa a los primeros 43 artículos de la Constitución, por tutela. Derechos de primera generación, del 11 al 41, segunda generación. Perfecto, Robert. Pero mira, eso es lo que yo les invito a que desestructuren. Porque si usted se va a los derechos de segunda generación, que supuestamente son los económicos, sociales y culturales, que buscan una igualdad entre las personas, dígame si la igualdad no es un derecho de primera generación o no debería ser contenido como derecho de primera generación. Porque es que la igualdad material la tenemos en los primeros artículos. Del 11 al 41 la tenemos. Pero no la desarrollamos. Y no hay una norma reglamentaria que me desarrolle esta igualdad. Y entonces tenemos unos fallos hartísimos de la Corte Constitucional donde me dicen, no, venga, lo que pasa es que tratémoslo por conexidad, lo que pasa es que estamos hablando de una igualdad material, pero tenemos que reconocer una igualdad jurídica y usted sigue siendo igual porque usted tiene todo el derecho de expresarse en público, de expresarse. Pero como que igualdad en que tengamos las mismas posibilidades de entrar a trabajar, como que no las tenemos. Hace pocos días salía el censo del DANE, donde hablaba del desempleo. Y sí, que le dimos mucha lata a que estamos en no sé cuánto porcentaje de desempleo, pero ¿y quién se puso en verdad a ver las cifras chiquitas y a ver que el desempleo femenino subió durísimo, durísimo? Que las mujeres son las más afectadas en esta pandemia. Que cuando salimos a decir que la recuperación de los derechos, la economía se tiene que dar en igualdad, porque esto es de primera generación, porque esto es lo que tenemos que responder constitucionalmente, nadie se puso a pensar en las mujeres. Eso. También pasa, por ejemplo, en estos días vi la noticia de que empezaron a censar a las personas de la comunidad LGBT, que anteriormente no se hacía. Entonces, eso también es como que si son parte también de nuestra comunidad, ¿por qué apenas se vienen a tener en cuenta dentro del censo? Si son también ciudadanos, ¿no es una vulneración al derecho a la igualdad? Me metes en camisa de 11 varas y te soy sincero. Personalmente no considero que se deba hacer un censo especializado. ¿Por qué? Porque la comunidad es muy amplia. La comunidad está muy bien estructurada. Pero yo creo que esa discriminación positiva no debería existir. Yo no puedo ser igualitario frente a la discriminación positiva. Para mí, yo no tengo por qué decirle a usted cuál es su condición sexual, cuál es su condición de vulnerabilidad para el DANE, o sea, para un censo. Que si está llegando un tema del COPAS, que si está estructurando un mecanismo de las poblaciones étnicas, sí, cénselos con esas casillas. Pero el resto, para mí usted es persona, para usted yo soy persona, y a nadie le importa si usted o si yo pertenecemos a la comunidad LGTBI o sus anexidades. Ahí es donde empezamos la discusión. Juliana. Pues yo como humanista, yo soy antropología, pues no deberían existir, pero justamente cuando vemos el contexto histórico del país y todas estas vulnerabilidades que sufren las personas por su condición sexual,
es que vemos que, pues, que es necesario saber cómo están esas personas viviendo para poder entender en qué ha cambiado, cómo está el país. La cuestión es que quizás no haya una política o el censo no mire más allá y no logre hacer algo que en verdad mejore la calidad o evite estas brechas que provocan que hayan cuestiones de discriminación positiva en esas comunidades. Juliana, tú decías una cosa, no está la política pública. Y yo quiero invitar al realismo. Si no está la política pública, si no está la disposición política, para mí, el censo, creando esta discriminación positiva, genera que la estructura del Estado o la estructura de poder o la macroestructura de gobierno empiece a ser más punzante con esas comunidades. Porque hasta que no tengamos una política clara, no podemos decir, no, es que se le va a respetar, no, respetar los derechos como, hermano. Los derechos se les respeta siendo persona, no le busca usted más anexidades. Yo entiendo el trabajo de la antropología en la estructura jurídica y en la estructura de poder, en que necesitamos ese tipo de cosas, pero créame, desde la posición jurídica y desde la profesional, desde la posición profesional de una persona que ha tenido que trabajar para las corporaciones públicas y que ha tenido que trabajar en temas de fiscalización y temas de participación ciudadana, encontramos que no es tan propio, no es tan anexo y no es tan bueno esta categorización. En muchas estructuras de fiscalización terminaban por decir, bueno, del censo poblacional a estas personas que pertenecen a comunidades indígenas o a comunidades LGTBI, las sacamos. ¿Por qué? Porque ellos reciben unos apoyos de otras organizaciones o reciben unos apoyos distintamente organizacionales. Entonces no podemos hacer estos pesos y empezar a generar esas discusiones. Y pues yo la verdad no considero que eso sea algo constitucional, que sea algo respetable y que sea algo mínimamente dentro de los derechos humanos. Qué pena. Laura Vanessa dice, además de que un censo no tiene ese propósito, lo que dices es un conteo a las personas, no a sus condiciones sexuales o alguna preferencia en específico. Laura, qué pena contigo, no entendí el comentario. Te invito a que abras el micrófono y expreses lo que acabas de decir en el marco de qué lo dijiste, porque yo no lo entendí. No tienes micrófono. Qué pena. La verdad me encantaría darle una discusión más amplia a tu comentario, precisamente porque no lo entendí. ¿Listo? Pero vengan. Ok, pensé que iba a hablar bien. Pero vengan, o sea, tratemos de acotar los derechos de primera, segunda y tercera generación para poder entrar a una discusión recia respecto al tema. Entonces, recapitulando, y espero que no se hayan perdido o que estén tomando nota, decimos que los derechos de primera generación son aquellos que nacen en el siglo XVIII, siglo XIX, buscando la libertad de los ciudadanos, y seguimos hablando de los ciudadanos, que después hablaríamos de las ciudadanas o de la ciudadanía en general, para votar, para participar en política, para participar en algo tan simple como la propiedad que yo tengo respecto a este termo, porque a cualquiera que estuviera aquí le daría agua de mi termo, pero esto sigue siendo mío y al final del día yo me lo voy a llevar para la casa, cosa que antes no existía porque los siervos no tenían casa, sino los lugares donde se les generaba su hospedaje por parte de los feudos o del monarca, y la estructura de propiedad solamente existía para los niveles de las monarquías o de los cleros. ¿Listo? Después, por allá en el siglo XIX, siglo XX, empezamos a hacer una estructuración de los derechos de segunda generación, porque decimos, ya no simplemente sirve con decirle a las personas que tienen derecho a una libertad o una seguridad en su propiedad privada, sino que tenemos que empezar a garantizar una igualdad de las condiciones de vida y empieza una palabra que es la dignidad, porque empezamos a hablar de vida digna. No es lo mismo vivir que vivir en dignidad. Eso.
Y no voy a entrar en la discusión de qué es dignidad, ¿sí? Simplemente que empezamos a dar un concepto moral y filosófico a una estructura de derecho, en algo que no parece muy claro, como lo es el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al trabajo o el derecho a una vivienda digna. Ya no solamente que sea suya, sino que tenga condiciones normales. Hace, creo que en el 2008, y recurrentemente lo hacen en plenaria del Senado, la vivienda de interés social está en 42 metros cuadrados. No soy arquitecto para saber cómo se puede hacer una excelente distribución en 42 metros cuadrados, pero conozco muchas casas de interés social en los cuales viven grupos o núcleos familiares de hasta 5 personas en una casa que tiene un baño y 3 habitaciones máximo, y esas habitaciones no tienen un closet, sino que son los closets que uno tiene que comprar y que terminan viviendo en un hacinamiento. Y son familias extremadamente felices, son familias extremadamente pujantes. De ahí salen grandes profesionales en calidad de persona y en calidad de ingenio. Pero están viviendo hacinados. Para mí eso no es una vivienda digna. Y después terminamos con algo de la tercera generación. Es decir, por allá en el siglo, hasta el siglo XX nos preocupamos, comillas, para que el término sea más despectivo, nos ocupamos de los pobres, les dimos una igualdad. Acá la estructura burguesa que se toma el poder y sin un constructo ideológico, sino que hable usted de la burguesía social, de los que dan la Revolución Francesa, de los que salen con este lema de libertad, igualdad y solidaridad, son los burgueses. ¿Eso? Dicen, ya nos ocupamos de que tuvieran algo los pobres. Ahora empecemos a hablar de la justicia y de la solidaridad. En el siglo XX, siglo XXI, empezamos a hablar de la solidaridad, cultura de derecho. Y promovemos las relaciones pacíficas, las resoluciones constructivas, el derecho a un medio ambiente limpio, a una paz, a desarrollarnos. Y vuelvo y les pongo la discusión que teníamos al comienzo de esta segunda etapa. Y es, ¿acaso la paz o el derecho a la paz no es una estructura de primera generación? Porque lo que nosotros decimos que se desarrolló con el derecho internacional humanitario, o que para mí viene desde el 1820, que la estructura de derecho me obliga a decirles a ustedes que viene desde 1948. ¿Acaso eso no lo podíamos haber reconocido desde allá, desde el 48, si quiere ser positivista? Si no, lo tenemos que empezar a reconocer en el siglo XXI. Lo tenemos que empezar a reconocer apenas en este siglo. Y es que la gente tiene derecho a la paz. El derecho internacional humanitario se lo decía desde el 48. La estructura real del derecho internacional humanitario se le decía a usted desde el 1820 y desde el 1252. Y los derechos humanos le dicen a usted que tiene derecho a la paz desde que nació la humanidad. Desde que empezamos a ser sociedad, tenemos un derecho a la paz. Pero esto termina siendo un derecho de tercera generación. Y los sigo invitando a que destruyamos esa estructura, no de una forma rebelde, ya te doy la palabra, Robert, de una forma rebelde sin sentido, sino de una forma del pensamiento. No salgamos a pensar que los derechos los vamos a tener que respetar dentro de una estructura de qué es de primera, qué es de segunda y qué es de tercera, o que nos tenemos que calar en una discusión de cómo puedo generar de tercera generación, un juez me lo reconozca de primera generación y empezar a hacer una ruta historiográfica y jurídica de cómo es que yo puedo defender esto, de cómo es que podemos defender los ríos, de cómo es que podemos defender los territorios dentro de esta estructura del derecho. Robert. Bueno, ante todo, buenas noches. Te agradezco que me permitas dirigirme al grupo. A ver,
Yo también soy abogado, soy empleado de la Universidad del Valle, ya lo he hecho en clase anterior, y reconozco que de pronto tú tienes más experiencia en manejo de derechos humanos, quizás has litigado en esa parte, en fin. Y creo que por eso mismo, pues es válido que yo diga algo. Si bien es cierto lo que tú dices, lo que tú acotas de olvidarnos de esa barrera de primera, segunda, tercera generación. Sí, realmente hubo muchas cosas en las que se pudo haber pensado desde un principio, se pudieron haber en algún momento reconocido desde antes. Pero entendamos algo, políticamente aquí estamos sujetos a voluntades de gente que ha manejado este país toda la vida, así mismo ha sido el orden mundial y lo que tú quieras, ¿sí? Nos dieron ese orden. Pienso que de todas maneras el orden no hay que desconocerlo totalmente, ¿sí? Porque de todas maneras, no sé si viste el comentario que te hice antes, estructuralmente está reconocido así. Y tú lo acabas de decir, cuando vamos ante un juez, cuando vamos a reclamar algo, pues desafortunadamente tenemos que llevar protocolariamente eso en la cabeza y saber qué es cada cosa para poder decir, mire, juez, es que usted no me puede dejar de reconocer este derecho a la vivienda porque está en conexidad con el derecho de primera generación y ahí te toca mencionarlo. Estamos en conexidad con el derecho a una vivienda digna. ¿Cómo me van a entregar una casa de 30 o de 40 metros cuando dignamente yo no voy a poder vivir? Entonces sí, te están reconociendo un derecho de segunda generación que son los derechos económicos y a la propiedad parte de ello, ¿sí? Y vas a reclamar uno, pero entonces siempre vas a tener que mencionar la palabra por conexidad con uno de una generación. Es decir, no quiero ser exégeta en ese sentido, ni ir al pie de la letra. Estoy de acuerdo contigo que hay cosas que hay que pensarlas más abiertamente. Pero digamos pues que en una situación de reclamación como la que nos pudiera llegar a tocar a alguno de nosotros que estamos aprendiendo de derechos humanos o a manejar mejor la situación, vamos a tener que mantener esa estructura porque así nos fue dada, ¿sí? Otra cosa que quisiera opinar, me disculpa si me extiendo un poquito, no mucho, No, vale. frente a lo que decía ahora la compañera o la situación que se tenía frente a los grupos LGTBI. Yo pienso que ante todo somos personas, ¿sí? Eh, Llámese LGTBI, transexual, homosexual, bueno, pienso que salen muchos géneros dentro del mismo grupo y creo que alguien habló de antropología allí que ha estudiado esto. Eh, Han salido muchísimos grupos. Entrar a diferenciar cada grupo es como disgregar demasiado el derecho que se pueda reconocer como derecho humano a una persona, cuando en realidad arrancamos es de eso, somos personas. De ahí en adelante tu condición te puede dar otro tipo de características, pero creo que lo principal es que somos personas. Porque si vamos a disgregar eso tanto, imagínate, entonces no vamos a terminar eh, de, de crear cada vez una norma diferente, porque ya un trans, porque ya alguien que simplemente es swinger, o como escuché en alguna vez, algo bien loco, que hay personas que se identifican con todas las clasificaciones de los LGTBI. Ya no es LGTBI solamente, sino que es muchísimo más de allí. Entonces, imagínate a dónde llegaríamos reconociendo cada vez más una situación. Yo pienso que antes que todo, a esta persona hay que reconocerle que es un ser humano, que tiene una condición de elección de su preferencia sexual, y de ahí en adelante, pues ya sería algo muy diferente reconocer otro tipo de situaciones. Te agradezco mucho. Listo, perfecto. Estaba aquí tomando nota, muy atento a lo que su merced decía. ¿Por qué? Porque resulta que encontramos en su postura o en su intervención las dos cosas. Encontramos la exégesis de la academia con la libertad del ser. ¿Listo? En un principio estableciste que tenemos que respetar este orden porque así es como vamos a llegar a la reclamación. ¿Listo? Pero que no podemos empezar a ser exégetas en la construcción de nuevas normas para la reconoción de poblaciones específicas. Y pues ahí es donde resulta la academia atropellada por su propio uso. ¿Listo? No es una discordia, ¿no? Sino que como abogado que es usted o que va a ser,
quiero que piense como si usted estuviera en la Corte Constitucional. ¿Listo? No piense en la estructura de la voluntad política, porque si nos quedamos pensando, que es perfecto, colega, si nos quedamos pensando en las voluntades políticas, no salimos de la Revolución Francesa. ¿Listo? Porque es que el monarca no quería dejar de ser monarca. Al monarca lo obligaron a dejar de ser monarca. ¿Listo? Piensen ustedes de la estructura de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional le dice, venga, las tutelas no tienen que ser tan elaboradas. Las tutelas no tienen que ser, no tienen que pasar por las manos de un jurista, de un estudiante de derecho, de un abogado, de un jurisprudencista como salen del Rosario. Las tutelas tienen que ser expeditas en la manera en que yo expreso cuál es la violación, qué es lo que me están violando, y es la labor del juez decir, sí señor, aquí lo que dice la persona, el doctor Robert, es que se le está violando su derecho a una casa. Y soy yo como juez el que tiene que empezar a desgregar por qué es una estructura de primera generación que va bien vinculada ante la acción de tutela. Eso. Porque no puede, y la Corte Constitucional lo ha dicho muchas veces, no podemos seguir pretendiendo que las cargas las tenga que asumir la persona que no tiene la capacidad para la carga. El Código General del Proceso es un hito a la distribución de las cargas, a la carga de la prueba. Y es algo que la Corte Constitucional aplaudió en su momento. Y le reconoce a toda la estructura del Estado que dejen de ser así, que no se ensañen con la persona, ¿eso? Que permitan que la estructura del Estado esté para el servicio del Estado. Eso quiere decir que en la primera parte de la intervención yo no tendría que llegar con todo molido donde el juez a decirle, mire, ¿se acuerda que usted en la sentencia número tal, del año número tal, estableció que como lo hacemos los abogados, para impedirle al juez un campo abstracto de su pensamiento y ligarlo simplemente a esta estructura jurídica que le estoy planteando? La Corte Constitucional ha dicho, eso déjeselo para los litigios entre abogados. Eso déjeselo para el jurista. Y no porque sea especial, no porque sea la corbata que se va a tener al ser abogado, o porque eso nos dé un rango mayoritario, no porque nosotros como abogados tenemos, comillas, las capacidades mentales o las capacidades del conocimiento o las capacidades que nos dio la academia para poder hacer todo este razonamiento jurisprudencial o lógico jurisprudencial y empezar a hablar de cómo se tiene que hacer la interpretación normativa o cómo se pudo haber representado esta interpretación normativa e inducir a un fallo. La persona del común no. Aquí leo nombres y qué pena por ser directo. Mayre, Paula, Laven, Alison, Erly, Caterine, ellos no están en la obligación de hacer todo este enramado jurídico para ir a decir, no, es que se me está violando esto. ¿Por qué? Porque es que la tutela de los derechos de primera generación o de los derechos humanos en general es para algo que usted puede hacer en cualquier momento. Porque para proteger la vida, estructurar 10 páginas, como lamentablemente la estructura jurídica algún momento nos obligó. Porque es que la vida se va en 2 segundos. Eso. La vida se va en un fin de semana, con 4 masacres. Y la tutela de esas vidas se pudo haber hecho de muchas maneras. No teníamos que generar unas acciones de tutela súper engorrosas para decirle a un juez, venga, de protección, venga, busque la protección de estas libertades. Y eso es algo que usted desarrolla. Cuando dice que no podemos entrar a discriminar estas comunidades porque nos tocaría hacer una norma para cada persona. Eso es lo que dice la Corte. Eso es lo que estamos diciendo en este momento. No nos volvamos positivistas en la estructura del Estado o en la estructura del reconocimiento y no nos obliguemos a usar la palabra conexionar y a explicar en un grado sensu de un material casi cartográfico al juez cómo esto es conexo a esto,
¿Cómo el derecho al trabajo tiene que ser conexo al derecho a la vida digna? Deslegitimemos esa estructura. Y eso lo hacemos en cualquier momento. Eso lo hacemos sin necesidad de la voluntad política. Eso lo hacemos cuando vamos a las cortes sin miedo. Decimos, vengo a reclamar vengo a hacer la tutela de este derecho efectivo. Y el juez en primera nos dice, no, le inadmito o le rechazo de plano por falta de estructura. Y salimos entonces ahí sí, los abogados, los juristas, a decirle al juez, qué pena, y con toda la cara que se me cae la vergüenza, decirle que usted está haciendo un atropello, porque usted no le puede exigir imposibles a la persona. Es que tiene que tener X y Y condiciones para poder entrar al Palacio de Justicia y presentar una acción de tutela. No, qué pena. Si usted tiene cómo identificarse, usted puede entrar al Palacio de Justicia y presentar la acción que quiera. Obviamente no trataba de llegar a dar una clase de derecho, porque también es obvio que no todos son abogados. No, pero es que sin necesidad de dar la discusión en derecho propio, qué pena, le golpeé el micrófono, ni en una cátedra de estructura jurídica. Es necesario que aprendamos o que todos entendamos esta mini estructura de derecho, de cómo entramos a la participación, porque es que esos son los derechos humanos. La posibilidad mía de ir a una intervención jurídica es un derecho humano, es una libertad, es una igualdad. La posibilidad de que usted haga los comentarios es la libertad en pleno, es la igualdad en pleno. No solamente decir que el derecho humano es la vida y es no llevar por encima de su corazón a nadie, sino también es empezar a enfrentar la estructura del derecho mismo. Porque por más de que tengamos los derechos para la protección de los derechos humanos, muchas veces la estructura del derecho, la estructura codificada del derecho, no es lo más humana posible. Qué pena, se trabó este aparato. Se apagó. Estoy todavía... Sí, todavía te vemos. Te seguimos escuchando, corazón. Uy, qué pena, no sé, se apagó la pantalla, yo creo que por... Mira, No, aquí te vemos. Dice, no, me asusté y no, madre, me quedé solo aquí hablando. Peor. No, sigue hablando, tranquilo. Qué pena. Pero es eso. Es eso. Como para tratar de redondear la idea y terminar la estructural. No importa que los derechos sean de primera. No importa que los derechos sean de segunda. No importa que los derechos sean de tercera. Todos se pueden llegar a defender desde la misma estructura. Eso. Tal vez en algunos momentos requiramos el apoyo jurídico para establecer qué nexo o qué estructura de conexidad tiene con esos primeros artículos de la Constitución, bien lo decía Robert, del 11 al 41, y cómo defenderlos vía acción de tutela. Pero todo lo que se encarna dentro de los derechos humanos no solamente está para la protección del ser en su individuo, sino el ser en su colectividad. Y cuando usted reclama su derecho individual, indirectamente está reclamando el derecho de muchas personas. Y por eso hay que ser un poco más aplicativos de la teoría de John Locke. Y es que entendamos a los jueces como lobos para defender a la población, no para comérsela, no para atacarla. Seamos críticos con nuestras cortes, porque son la primera barrera de defensa frente a las voluntades políticas que piensan disgregar, distorsionar o reestructurar las condiciones de los derechos humanos. Porque por más de que tengamos unas cartas enormes y hermosas a nivel internacional, y Colombia por lo pronto
requerimos de visualizar cómo estas cartas se desarrollan en la estructura del Estado. Y poco a poco hemos aprendido a cómo desligarnos de esa estructura de Estado y empezar a replantearla desde esa estructura de macro gobiernos o macro derecho o derecho público internacional. Y a partir de aquí es que empezamos a desarrollarlo. Yo he tenido la fortuna, y me pareció hermoso, por parte de un estudiante de consultorio jurídico, cuando estaba trabajando en la Contraloría, que me llegó con una petición sustentada en ninguna norma colombiana. Solamente le hizo mella a la Constitución y el resto todo lo desarrolló en normativa internacional. En su momento, mi jefe pensaba simplemente pedir la subsanación porque la petición se tenía que responder, pero no estaba reglamentada dentro de la estructura del gobierno. Me desligué de eso, la verdad era mucho trabajo, tenía más cosas que hacer, no era yo el de participación ciudadana, simplemente me pidieron mi concepto, lo di, no lo usaron, nos llegó la Procuraduría y nos llegó una comisión de vigilancia. ¿Por qué? Porque no podemos desconocer los derechos humanos implícitos. Y si la señorita Alice el día de mañana quiere interponer una acción, cualquiera que sea, la puede hacer dentro de la estructura del esquema del derecho internacional humanitario o la estructura de los derechos humanos universales. Y nadie en este país está por encima de eso. Porque eso que nosotros reconocemos dentro del bloque de constitucionalidad es la herramienta jurídica que tenemos, y hay una clase para desarrollar esas tutelas efectivas. ¿Qué nos tocó? Nos tocó ahorita sí, deje todo lo que está haciendo y empieza a trabajar. Empieza a leerse convenciones que ni idea. Artículos de fiscalización que se desarrollaban dentro de la estructura de las Naciones Unidas de cómo es que se tiene que hacer un control efectivo a los recursos públicos. Cosa que ni idea, cosa que a mí no me enseñaron en una academia, cosa que dudo mucho que a cualquier persona se le enseñaron en una academia, que simplemente nace por la práctica. Porque la persona que estuvo ahí le tocó atenderla bien y se las cuenta a ustedes. Eso. Y la respuesta fue pendeja, o sea, las cosas por su nombre. Fue muy obvia, fue muy, no, mire, lo que pasa es que esta plata se usó de esta y esta manera y está articulado en esta y esta otra manera. Pero lo bonito del caso es que por lo menos una persona, de las peor porque dicen que los jóvenes de consultorio jurídico no sirven para nada, que o son los achichinques o los llevatintos, una persona de esas buscó la tutela efectiva de derechos fiscales, que se supone que son de tercera generación, frente a las obras de un río en Guayetá para la protección de toda una comunidad. Y eso es algo a lo cual en su momento se lo dije a esa persona. Y en su momento se lo digo a ustedes, es algo de quitarse el sombrero. Y es algo que nos invita a todos los profesionales en derecho, como usted, Roberto, y como yo, a en verdad pensarnos en un cambio de esas estructuras. Sin importar si somos jóvenes, si somos viejos, si estamos empezando, si estamos terminando, si nos tocó ver todas las transiciones del Código Civil, del Código de Procedimiento Civil, o si nos tocó las estructuras de la educación virtual o de la presencial, sin importar qué sea. Es un llamado a todas esas personas que están estudiando algo de derecho, incluso a los antropólogos, incluso a todas las personas que están teniendo este curso, a repensarnos esa estructura de derecho, a no quedarnos con la clase magistral de primera generación, es siglo XVIII, siglo XIX, libertades civiles y políticas. Segunda generación, siglo XIX a siglo XX, igualdades económicas, sociales y culturales. Y tercera generación, siglo XX a siglo XXI, solidaridad, justicia, paz y solidaridad. Yo me lo aprendí y me tocó aprendérmelo. Pero ustedes no están en la obligación de eso. Ustedes están en la obligación de entender que los derechos humanos son una constitución marco que está ahí para defender las estructuras de su pensamiento,
y de su libertad de ser como persona dentro de un Estado y dentro de un esquema social de derecho. Eso, en esta parte, concluye, ya pasaría dentro del esquema de la escuela a espacio de preguntas y solicitación del aprendido. Se trabó el micrófono. Yo tengo una pregunta. Sí. Cuando estabas hablando al principio de la historia, que hablabas del refugio y otra cosa que no recuerdo bien, que dices que había eso, que había una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es material y es simple. El campo de refugiados tiene que estar delimitado. La estructura del derecho internacional humanitario de las Naciones Unidas obligan a que los campos de refugiados sean reconocidos por el ACNUR y sean respetados civilmente. En el campo de refugiados no opera la norma nacional. Si estamos en Colombia y un campo de refugiados se crea a las salidas de Cali, Menjuanchito, y queremos aplicar la normativa colombiana, no, qué pena. Ese pedacito de tierra es lugar internacional. Esto no es lugar colombiano, porque ya está reconocido por el ACNUR. Ah, que yo no voy a permitir ningún ilícito, total, o sea, no se va a permitir ilícitos o contravenciones a la norma colombiana, pero las cargas jurídicas o las cargas civiles que se le imponen a los territorios no pueden aplicarse ahí. Los refugios son entes transitorios que sirven técnicamente como medidas cautelares y es en lo que se ampara la media luna roja y el rombo rojo para aplicar misiones urgentes. Si hay un enfrentamiento en la franja de Gaza, a 16.000 kilómetros del campo de refugiados palestinos, y toca hacer una intervención inmediata, van y crean un refugio. Son bases satélites, bases momentáneas, campos súper rápidos, que sí tienen que respetar las normas civiles del territorio en el que se encuentran. Esos lugares no son parte de este macroestado de Naciones Unidas, sino que sí hace parte del territorio nacional y se tiene que respetar a capa y espada la ley nacional. ¿Listo? Porque son misiones rápidas. ¿O entendiste? Ahora me toca retirarme, que muy atenta con la siguiente clase. Termino de ver clase de la grabación. Gracias, Nico. Dale un abrazo. Un abrazo a ti, Alejandra. Chicos, yo estoy esperando preguntas. No quiero pensar que no preguntan porque en verdad no entendieron nada. Quiero alimentar el ego pensando que fue porque quedaron sin palabras. Pero no, la idea es que participemos todos. Querido, es que eres buen pedagogo. Para nada, yo lo que menos tengo es pedagogía. No, Eso mira que necesito así entretenido el espacio. Nos educamos y aprendemos divirtiéndonos. Bueno, buenas noches. Nada, muy agradecida con ustedes por el espacio. Fueron 2 horas que uno no, pues por lo menos yo no me despegué y digamos no hay espacio a perderse en la conversación porque todo ha tenido como un hilo, lo has ilustrado de la mejor manera posible, ha sido totalmente comprensible,
en términos del objetivo del espacio, o por lo menos del tema de hoy. Y nada, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por participar y a los hosts por abrir este espacio, aún en situación de pandemia y llevándonos a las virtualidades o a las sesiones remotas. La idea es seguir adelante con este tipo de cursos que me parecen geniales. Aprendemos divirtiéndonos totalmente. Pero el problema de la discusión remota o la discusión virtual es precisamente este silencio incómodo en el que yo no sé en cuándo empiezan a salirse los participantes de la clase y cuál es el deber ser o la estructura a llevar. Ahí sí yo le hago un atento llamado a los hosts que me atiendan, que me echen la manito. Dime, Que ¿qué me- quieres que hablemos? No, que me Hablemos, hagan, aquí estamos. que me hagan de Cruz Roja. Estoy herido en el campo de batalla que es la pedagogía virtual. Pues yo ¿qué te creería digo? que si ya no hay más preguntas, todos quedaron muy satisfechos con la clase, ¿entendieron? Pues la idea es que puedan la próxima clase, pues ya nos vuelvas a acompañar, Casti, con la temática de los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Y pues recuerden, chicos, Mayer, que ¿te la puedo clase va a quedar interrumpir? grabada. Ajá, sí. Eso, qué pena, lo que pasa es que aquí sale una pregunta que es súper Sí, interesante. Sí, antes de que le dé cierre total. Miren, nosotros, no sé si ustedes han escuchado en la radio o en la televisión o en lo que usen para informarse, que algunos medios colombianos han dicho que tenemos 7 cortes y que entonces por eso las estructuras políticas que mantienen una voluntad nacional dicen que no, que tenemos que hacer una reestructuración, una reforma a la justicia donde unifiquemos esto en una alta corte como existía desde 1886 hasta antes del 91, con distintas salas. Y no, realmente no son 7, ¿listo? Tendemos a pensar que a veces son 5. Aquí voy a tratar de hacerlo rapidito. Tenemos a la Corte Constitucional, que se encarga de mantener la Constitución y el orden constitucional, ¿sí? Es el paladín y el justiciero de que todas las normas que salgan y que todo el Estado se acople a lo que dijimos en la Carta del 91. Tenemos la Corte Suprema de Justicia, ¿sí? Que se encarga de toda la jurisdicción ordinaria. Entrar a juzgar en materia penal, entrar a juzgar en materia laboral, en materia civil, y dirimir todos los reparos que puedan existir entre las partes. La verdad es que la Corte Suprema de Justicia la tenemos clara, no tanto por las salas laborales o civiles o de familia, incluso por la agraria, sino que la tenemos claras por la norma penal, pues que son los máximos delitos que se puedan cometer en Colombia. ¿Listo? Después tenemos el Consejo de Estado, que es el máximo órgano de cierre en las relaciones o las intervenciones o los pleitos que los civiles o los particulares, mejor dicho, puedan tener con el Estado o las organizaciones del Estado puedan empezar a tener entre ellas. Es decir, si la alcaldía de Cali tiene un pleito jurídico con la nación o con el hospital universitario del Valle, se va a ir por esta rama del derecho administrativo que lo que busca es generar impartir una justicia cuando hay un ente gubernamental de por medio. ¿Listo? Después tenemos a 1, 2, 3. Después tenemos a la JEP. Y me estoy saltando una y no me acuerdo cuál es. Después tenemos a la JEP, que son una corte especial y transitoria que busca salirse de las estructuras del fuero y solamente hablar en sistema de paz. ¿Listo? Ahí van 4. Y tenemos a la... ¿cómo se llama esto? El Consejo Superior de la Judicatura. El Consejo Superior de la Judicatura lo que busca es ser el órgano de cierre en las personas que tienen la capacidad de intervinientes dentro de la estructura del derecho. Bien sean los jueces, bien sean los abogados,
bien sean algunos funcionarios con participación en esta estructura de discusión, y es donde vamos a reclamar. No entendí muy bien esa última. A ver, ¿cómo te la explico? El Consejo Superior de la Judicatura normalmente lo conoce solamente por una cosa, y es porque expide las tarjetas de abogado. Que le dice a usted, es abogado, vaya y litigue. Pero el Consejo Superior de la Judicatura también es el que le hace control a los jueces. Porque si un juez la embarra dentro de su estructura de juez, no va a ser investigado por la Corte Suprema de Justicia, salvo que sea una acepción penal. Pero estamos hablando de la discusión de cómo son como jueces. Qué pena. Entonces son ellos los que van a entrar a decir, ¿se acuerdan que Nicolás ahí habló de que ningún juez le puede decir, no, le inadmito la acción de tutela o se la rechazo de plano porque no está bien fundamentada, porque usted no tiene las calidades? Es esta corte la que va a entrar a dirimir eso. Y va a decir, no, es que usted no puede denegar la justicia de esa manera, usted tiene que tener cierto esquema de control, usted no puede estar por encima de la norma misma que lo regula usted. Esas son las cortes que tenemos en Colombia. Y que tienen muchas funciones también.